This meeting is being recorded. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha. En un segundito me lo ven acá. Les compartiré la presentación efectivamente. Bueno, estamos entrando a esta parte que, bueno, ustedes lo han revisado. Les decía, hoy tenemos nuestro taller preparado y está en plataforma. Pero voy a hacer una introducción y a la 1:30 empezaríamos con la otra parte. Política de inversiones o lo que es el tema de evaluación de proyectos es esta parte o este capítulo, ¿no ve? Habíamos comentado, esto ya sabemos, ¿no ve? Una inversión es un sacrificio, cualquier sacrificio de recursos. No simplemente el tema de dinero podemos generar como sacrificio, sino también el tiempo y todos los recursos que tienen una característica que son escasos. Con la esperanza, que hacemos hoy, perdón, en el presente, hoy es el presente, con la esperanza, existe el riesgo, decíamos, de recibir algún beneficio en el futuro. Cuando hablamos de beneficio, hablamos de recuperar la inversión y generar dinero. ¿Ves? Si no nos sirve el proyecto como tal o la inversión. Cuando hablamos de inversión, en este módulo vamos a hablar de los indicadores de evaluación de inversión, que básicamente vamos a entenderlos como índices que ayudan a determinar si un proyecto es o no es conveniente eh, para un inversionista. Vamos a entender que el inversionista tiene varias alternativas. El indicador o los indicadores nos van a permitir jerarquizar, eso implica dar un orden a los proyectos de una cartera de inversiones. ¿Por qué es importante jerarquizar? Porque es importante priorizar porque los recursos son escasos y obviamente hay que generar una adecuada asignación. Permite optimizar distintas decisiones relevantes del proyecto. Puede ser un nuevo proyecto, puede ser determinar la ubicación, qué tecnología utilizar, cuál es el momento óptimo de invertir o de abandonar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahí podemos ver distintos elementos. Un componente que nos sirve para este tema de la evaluación es el tema de la tasa de interés. Para este tema, este indicador toma un criterio diferente que se llama tasa de descuento. Pero cuando hablamos del interés, es la utilidad o rentabilidad que se va a medir en términos porcentuales. La tasa de descuento se mide en términos porcentuales, 10%, 15%, 20%. Obviamente, los ejemplos que estoy dando son generales. Podría haber dado 17, 13, 9, 5, etcétera. Esa tasa tiene que definirse, pero bueno, posteriormente trabajaremos sobre esa expresión, ¿no ve? De un capital determinado. Entonces, imaginaremos que nosotros tenemos el dinero para invertir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, vamos a generar en este caso un proceso para ver si asignamos o no. Entonces, hay un concepto en finanzas que ustedes ya lo han visto, que nosotros igual lo hemos comentado, que se llama costo de oportunidad. Es aquella renuncia que hacemos por hacer alguna actividad en el tema de tasas de interés, ¿no? Ahora, un inversor ya tenemos la primera parte cubierta, puede invertir en activos financieros como en activos reales. Lo que ahora vamos a trabajar son los activos reales, básicamente. Ahora, hay una relación obviamente entre invertir en activos reales y en activos financieros. Dice, si invierte en activos reales,
el mejor proyecto, ni siquiera yo diría y puede, debe proporcionar un retorno mayor mayor, perdón, que al mercado de capitales. En el mercado de capitales yo no necesito hacer ningún trabajo, basta elegir y obviamente voy a esperar un retorno que vamos a generar o se va a dar. Eh, Mientras que en el activo real hay que trabajar, hay que ver la reacción de la competencia, etcétera. La idea es, si yo tuviese dinero en este instante, tengo dos opciones, ¿no? Invertirlo en activos financieros, ETF, dependiendo de la rentabilidad que quiero obtener, puedo querer arriesgar más, un título, valor, etcétera, o invertir en un activo real. El activo real obviamente me va a ofrecer más retorno, pero hay una característica, ¿no ve? Que hay un mayor riesgo. La mejor inversión es aquella que entrega los flujos de caja más elevados. Cuando hablamos de flujos de caja, estamos diciendo es una proyección futura que esperamos se pueda dar, que esperamos se pueda brindar básicamente. ¿No ve? Ahora, ¿por qué hacemos un análisis en el tema de asignación de recursos? Primero, porque precisamente los recursos son escasos, pero lo bueno es que tienen usos alternativos. No, en algún caso no se me presenta en lo particular, pero tengo amigos, tengo colegas ahora que en su momento decían, trabajo o estudio. No, no puedo hacer ambas cosas porque el tiempo no me va a dar. Entonces generaban, ¿no? Como el recurso es escaso, había varias opciones a analizar. Tenían que ver cuál era la más conveniente, básicamente, en usted opción, ¿no? Lamentablemente, por el otro lado, las necesidades son son infinitas, pero también tienen una característica eh, que vemos ahí, ¿no ves? Son jerarquizables. Entonces, uno al final decide, ¿no? Imaginaremos que nos han pagado y el sueldo, tengo varios compromisos, ¿qué voy a hacer? ¿No ves cuál es prioritario? ¿Cuál puede esperar? Hay lo que en economía, en microeconomía han debido escuchar seguramente, hay bienes que son de lujo, hay bienes que son de necesidad. Pero ¿por qué tienen esa catalogación? Porque básicamente los voy jerarquizando. No sé si se acuerdan, había un concepto que se me viene a la memoria que es el bien Giffen. Un bien Giffen es un bien que uno no elegiría salvo que requiera. Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente, mi papá sufrió un accidente y producto del accidente no podía trabajar. Lamentablemente no tenía seguro, entonces tenía que él cubrir los gastos de recuperación. Y como tenía que cubrir esos gastos y les decía no podía trabajar, tuvimos que optar a elegir o cambiar de productos. Me acuerdo en ese tiempo, por ejemplo, el azúcar morena no tenía tanta demanda como ahora, ¿no? Por el tema de que es más natural. Entonces cambió el azúcar procesada por un azúcar que no era tan procesada, entre comillas, más barata. Y seguramente si yo les digo otros ejemplos de cómo optimizar, pues se nos van a venir varios a la mente, ¿no es verdad? Necesidades infinitas, pero que podemos jerarquizar. Hay cosas que pueden esperar y posteriormente tal vez tengan una mejor asignación en términos de recursos, ¿no? Entonces, eso implica administrar los recursos y en nuestro caso eso nos va a ayudar a generar el tema de lo que es la evaluación del proyecto o de los proyectos fundamentales. Cuando se realizan, ¿cuándo deberían realizarse inversiones? Es la consulta. En el caso de las privadas se llevan cuando éstas contribuyen a incrementar el beneficio y por tanto la riqueza. ¿Cuándo aparece el privado? Cuando puedes recuperar la inversión y hacerse más rentable. ¿Ve? Un privado lo que busca es mayor riqueza.
Ustedes han escuchado, vivimos en una sociedad capitalista donde el dinero de pronto es lo más importante. Entonces, ahí vamos a ver el incrementar la riqueza. Las estudia la teoría de inversión, es lo que nosotros vamos a ver. Mientras que las públicas se llevan a cabo si aumentan el bienestar de la sociedad. Un ejemplo, ¿no? Entiendo que en Chile una carretera la puede hacer tanto el privado como el público. ¿Cuándo se va a encargar el privado? Cuando la inversión se puede recuperar y ganar dinero. Ahí no participa el Estado. Y si no se puede recuperar la inversión y menos ganar dinero, el privado no participará. Tendrá que ir el Estado. El Estado al final sirve para generar un beneficio de la colectividad o de la sociedad. Ahí dice, las estudia el análisis de las técnicas de costo-beneficio. Y para cerrar esta presentación, la idea es que el inversor tiene que ser más rico con el proyecto o con el proyecto o la inversión que sin el proyecto o la inversión. Ese es un principio básico en el ámbito privado. O no, yo privado, si voy a hacer una inversión, esa inversión me tiene que hacer más rico. Imaginaremos, ¿no? Fin de año acaba de pasar, me han ofrecido una alternativa o nos han ofrecido una alternativa de importar un determinado juguete, imaginaremos. Eh, si nosotros accedemos es porque pensamos que lo vamos a duplicar, triplicar, cuatriplicar el precio. Vamos a recuperar la inversión y vamos a generar riqueza, ¿no ves? Si no, no nos animamos a participar. Venía para cerrar esta partecita en las redes sociales, en el Facebook específicamente, páginas, ¿no había habido, no? Alguien sabe y de pronto yo que no sé, pregunto, ¿no? Y curioseaba alguna vez y decía, no tengo 1.000 bolivianos, tengo 10.000 bolivianos. Alguien me dice en qué invertir. Yo podría decir, no ve, dónelo a gente necesitada, pero eso no es una inversión. Obviamente, desde el ángulo público podría ser una inversión social. Por ahí eso soluciona problemas, da oportunidades a la gente, etcétera. Pero yo asumo que esa persona que preguntaba de sus 1.000 o sus 10.000 decía, bueno, tengo este capital, ¿qué puedo hacer para ganar dinero? ¿No? Y que dice el inversor debe ser más rico con el proyecto que sin el proyecto. Para crear entonces valor se debe invertir, perdón, en aquellos proyectos cuyo rendimiento supera el costo de capital. ¿Cuál es el costo de capital? Imaginaremos, ¿no? Yo tengo dinero, espero ganar 12%. Si la inversión me ayuda a ganar más del 12%, vale la pena, pues si no nos sirve, así de sencillo. Necesarios para llevarlos a cabo, porque eso va a incrementar el valor de la empresa, incrementando, sabemos, la riqueza del inversionista, ¿no? La riqueza del inversionista. Y cerrando esta partecita, dice, evaluar es sencillo, ¿no? Evaluar proyectos es súper sencillo. ¿Qué necesitamos? Un flujo de caja. Entonces, nosotros ya sabemos el concepto de flujo de caja. Lo que no conocemos de pronto es, hay flujos de caja futuros o proyectados, pero ya seguramente ustedes han visto, por ejemplo, el tema de investigación de mercados, han visto presupuestos, etcétera. Se van a integrar esos conocimientos para generar la proyección. ¿Ok? Una tasa de descuento, esa es nuestra siguiente parada. Vamos a establecer cómo definir la tasa de descuento. En este tema vamos a ver el indicador nada más de decisión de inversión. Ustedes en la lectura veían múltiples indicadores y voy a hacer una analogía para cerrar este tema de indicadores, ¿no? ¿Por qué es importante? Yo podría decir, este es el más importante y solo considerar ese criterio. Si bien hay eso, hay que verlo desde distintas perspectivas. Un ejemplo, ¿no? Imaginaremos ahí Jocelyn, Andrés, Ángela, que están interesados en comprar un automóvil, ¿no ve? Si solo me fijo en la parte externa, en el chasis, en el color, en el modelo, me puedo equivocar. Si solo me fijo en el motor, en el kilometraje que tiene, en el estado en el que está, me puedo equivocar. No, si solo me fijo en el modelo, si es mecánico, automático, me puedo equivocar. ¿A qué me voy?
Me tendré que fijar en el modelo, en el motor, me tendré que fijar en las características internas y externas del vehículo. En otras palabras, tengo que ver múltiples aspectos. Y ese es el mensaje que diríamos con el indicador de ver. Habrá indicadores, pues ya saben, el adelanto, que se expresan en dinero. Habrá otros que se expresan en porcentaje, habrá otros que se expresan en términos de tanto por uno, etcétera. Entonces, esa es la idea básica a trabajar precisamente en esta relación, ¿no? A ver, ahora vámonos a la siguiente etapa, de un segundito. Después vamos a volver del taller a ver este tema de indicadores, un pauteo, pero ustedes ya tienen la base, es un Buenas noches. Les quiero contar una historia. Durante más de 13 años yo tuve un problema. Iba todos los días a trabajar sin ganas, como desmotivado. Sentía esa pesadez cada día que tenía que ir a trabajar. Sentía ese alivio los fines de semana. Los trabajos no me duraban mucho tiempo. Todo el que me conoce sabe esto. Me llegaban a durar, el que me duró más 3 años. Algunas veces llegué a cambiarme al mes de haberme cambiado de trabajo. Esto hizo que en esos 13 años paseara por medio Montevideo por más de 10 empresas. Entonces llegó un momento que dije, acá el problema me parece que soy yo. Había algo que tenía que cambiar. No quería seguir haciendo lo mismo, no quería que me siguiera pasando lo mismo. Entonces, reflexionando, dije, esto que está tan de moda ahora, emprender, yo quiero emprender. En realidad no estaba seguro que quería emprender. Lo que sí quería era cambiar la situación esa que tenía. Entonces, digo, bueno, genial, quiero emprender. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué voy a emprender en qué? Capaz que algunos de ustedes que tuvieron esta misma situación, la sensación que sienten es como estar al borde de un abismo. Sienten como un frío, como un miedo que los paraliza, que no tienen ni idea para dónde arrancar. Entonces yo tenía un montón de miedos en mi cabeza que daban vueltas y vueltas. Los miedos que yo tenía eran lo que ustedes ven ahí en pantalla. Tenía miedo de que no quería fracasar. Se me ocurrían ideas de negocio, pero pensaba que esas ideas no eran suficientemente buenas. Pensaba que era muy difícil ser emprendedor. Y también pensaba que era muy grande el riesgo. ¿No les suena? Seguramente que si alguno de ustedes se encontró en esta situación, alguna de estas ideas se le pasó por la cabeza. Bueno, no quiero fracasar. ¿Por qué le tenemos miedo al fracaso? Le tenemos miedo al fracaso porque lamentablemente tenemos muy arraigado el concepto de condenar, de señalar con el dedo a la persona que fracasa en un emprendimiento. Díganme si no es así. A veces nos reímos a espaldas de la gente diciendo, miren, ahí va el que le fue mal en tal emprendimiento. Acá yo lo que descubrí es que tenemos que importar cultura de, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, donde ellos el fracaso lo consideran como algo positivo. Miren qué loco, ¿no? Consideran el fracaso como algo positivo. ¿Y por qué consideran el fracaso como algo positivo? Porque saben que del fracaso es de donde se aprende. Cuando las cosas van bien, nosotros no aprendemos mucho. Nosotros realmente aprendemos cuando nos chocamos con la realidad, ¿ah? Cuando nos va mal. En ese momento es cuando realmente aprendemos. Entonces, el día que nosotros aprendamos a valorar los fracasos, es cuando le vamos a perder el miedo a fracasar. Y eso fue algo que yo descubrí en este camino. Para mí, fracasar es no intentar, es quedarse de brazos cruzados. Para mí, tener éxito es ir de fracaso en fracaso sin darse por vencido. El que se da por vencido es el que fracasa. Entonces, la próxima vez que ustedes piensen y se les venga la idea a la cabeza de que no quiero fracasar, yo les pido que aprendamos a valorar los fracasos como algo constructivo. Otro miedo que tenía, como recién les decía, era de que esta idea capaz que no es muy buena. Se me venían ideas de negocio, de emprendimiento,
Y yo pensaba, no, pero esta idea capaz que no es lo suficientemente buena. Me voy a quedar acá de brazos cruzados esperando que se me ilumine la lamparita y vaya, invente el próximo iPhone. O redescubra algún invento que va a cambiar el mundo. Bueno, otra cosa que descubrí en estos años es que las ideas no valen nada. Lo que vale es cómo uno ejecuta las ideas. Una idea en la cabeza de una persona no vale nada. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo como para que todos podamos entender. McDonald's, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen gente que cocina bien y que seguramente puede hacer una hamburguesa más rica que la que pueden encontrar en McDonald's? Seguramente una cantidad. Ahora, ¿esas personas les están haciendo la competencia a McDonald's? Yo creo que no. ¿Entienden lo que les digo? La idea de McDonald's es vender hamburguesas, pero sin embargo, el éxito de McDonald's se sustenta en el sistema que crearon alrededor de la idea de vender hamburguesas, y eso es lo que hace que ellos hoy tengan un éxito internacional. Entonces, las ideas en la cabeza no valen nada. Entonces, como las ideas no valen nada, no nos quedemos tratando de reinventar la rueda o de inventar la pólvora de vuelta. No tenemos que ser unos genios creativos a la hora de innovar o a la hora de emprender. Les quiero poner un ejemplo que me encantó, que descubrí durante todos estos años, que es un ejemplo uruguayo de un muchacho llamado Rafael Atijas. Es un músico que se encuentra con esta situación. Le quiere enseñar a tocar la guitarra a su sobrina de 6 años. Entonces, se sienta con la sobrina, le da la guitarra convencional, la que todos conocemos, y se da cuenta que es imposible que la nena de 6 años aprenda a tocar la guitarra de cero porque es muy complicado, por lo menos para esa edad. Entonces, ¿qué hizo? Se quedó de brazos cruzados y dijo, bueno, ¿no le voy a poder enseñar a tocar la guitarra? No, tuvo un momento de brillantez y lo que dijo fue, voy a simplificar la guitarra para que sea más fácil poder enseñarle a los hijos, a los niños. ¿Y qué hizo? Creó una guitarra de 3 cuerdas. Nada más sencillo que eso. Díganme si una vez que lo piensan así, no dicen, bueno, pero eso se me podría haber ocurrido a mí también, ¿no? Bueno, está bien, pero se le ocurrió a él. Y el éxito que tuvo esto no tiene precedentes. Se vende en todo el mundo, se vende en más de 30 países, no dan abasto a producir, se vende en los supermercados de Estados Unidos como pan caliente. No sé si ubican el de la foto, Ron Wood, guitarrista de los Rolling Stones. No es publicidad esto. Ron Wood, por su propia cuenta, subió a Instagram un video de cuando le enseñaba a tocar a sus hijas, cuando le enseñaba a tocar la guitarra. Y adivinen qué estaba usando, la guitarra de 3 cuerdas de Rafael Atijas. A mí que me gusta hablar en términos futbolísticos, para mí esto es como salir campeón del mundo, digamos, ¿no? O sea, más de esto no se puede pedir. Entonces, a la hora de emprender, lo que tenemos que buscar es tratar de resolver problemas sencillos, problemas cotidianos, problemas que nos pasan a nosotros todos los días, a nosotros, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. No tratemos de reinventar la rueda. No pensemos en cosas demasiado rebuscadas. Incluso a la hora de innovar, se puede también adaptar. Y adaptar es sinónimo de copiar. Mucha gente piensa que copiar para emprender está mal. Y está lleno de emprendimientos que lo que hacen es copiar lo que hacen en otro lado. Y no hay nada de malo en eso. Por ejemplo, intentar adaptar localmente algo que ustedes vieron en Montevideo, o que vieron en otro país, o en otra ciudad del interior. Y vienen y lo intentan hacer acá en San José. Está lleno de productos y servicios que se hacen en otro lado que acá no hay. Y bueno, pero ¿por qué no traemos algo de eso para acá y vemos si funciona o no? No se sientan frustrados si no tienen una idea para emprender. Pueden copiar, no está mal. Y para hacer un poco más de énfasis sobre la idea, para mí mucho más importante que la idea es la pasión que nosotros le podemos poner a lo que hacemos. Cuando uno trabaja con pasión y hace lo que le gusta, las horas pasan volando, no nos damos cuenta de todo el tiempo que estuvimos trabajando. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo muchísimo mayor que cuando estamos haciendo algo que no nos gusta. ¿Tá? Entonces, la próxima vez que a ustedes les venga ese miedo de decir, no, pero esta idea no es suficientemente buena, yo lo que les recomiendo es que hay que buscar proyectos en los que nos apasione trabajar. También otro miedo que yo tenía era, pero es muy difícil ser emprendedor, no sé si voy a poder hacerlo. Y obviamente, es verdad, es muy difícil ser emprendedor. Pero otra cosa que descubrí también en este camino es que cualquiera puede ser emprendedor. Y cuando digo cualquiera, es cualquier persona que así lo quiera, puede ser emprendedor. ¿Va a encontrar un montón de dificultades? Sí, claramente. No es fácil. Nadie dice que es fácil. Va a pensar que va todo bien y de repente se choca con algo y se tiene que poner el traje de bombero y salir a apagar incendios por todos lados. Eso les va a pasar. También les va a pasar que sienten que no tienen tiempo o que sobre todo en los inicios le van a tener que dedicar mucho más tiempo del que ustedes pensaban que llevaba. Pero es todo cuestión de prioridades. Si uno quiere realmente algo, va a ordenar su vida para poder hacerse tiempo para lo que realmente quiere hacer.
Y también se va a encontrar con mucha gente que les va a decir, no, pero ustedes están locos, esa idea que me decís no tiene ni pies ni cabeza, eso no va a funcionar, solo a vos se te ocurre eso ya lo probaron y no funciona. Pero bueno, ahí lamentablemente oídos sordos, porque eso no son más que excusas para no llevar adelante un proyecto. Si nosotros estamos convencidos de que lo vamos a hacer con pasión, todo lo demás no importa. Otra cosa que podemos hacer, dado que es difícil emprender, es buscar ayuda. Tenemos que reconocer que estamos ante la necesidad de buscar ayuda. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, están los libros. A mí un libro que me sirvió mucho es ese que está a la portada ahí, que se llama El Método Lean Startup, que yo lo apliqué en un emprendimiento y me sirvió mucho. No quiere decir que le vaya a servir a todo el mundo. Acá no hay manuales, no hay recetas. A uno le puede servir una cosa, a otro le puede servir otra. Lo que sí es hay un montón de material para que la gente pueda estudiar e investigar. Y por supuesto Internet. Hoy se sabe que con un par de clics podemos acceder a información y averiguar sobre lo que nosotros queremos hacer y saber cómo se hizo en otro lado o tomar consejos de gente que ya pasó por lo mismo. También están las incubadoras de negocio, otro tipo de proyectos que son para apoyar a los emprendimientos en los primeros años de vida. Y también está el viejo y querido pedir consejo. A mí esto fue algo que me sirvió mucho, pedir consejo. Pídanle consejo a algún amigo, a algún familiar, a algún conocido que haya emprendido, que le haya ido bien y que le haya ido mal. Acuérdense que al que le fue mal seguramente capaz que aprendió mucho más del que le fue bien. Entonces pidan consejos de los dos lados. Y mientras se están juntando toda esta información, hay que evitar caer en lo que se llama la parálisis del análisis. ¿Qué es la parálisis del análisis? Bueno, recién les decía, lean libros, busquen en internet, hablen con amigos. Bueno, ahí va a llegar un momento que la cabeza les va a explotar, ¿tá? Porque van a tener tanta información, ¿tá? Y un amigo les dijo, hagan esto, y el otro amigo les dijo, no, eso no lo haga. Y entonces al final, ese frío y ese miedo que tenían al principio, va a haber un momento que van a sentir que es peor. Entonces, en ese momento, cuando se ve en esa situación, yo lo que les recomiendo y lo que aprendí que hay que hacer es pasar a la acción. Uno, haciendo, aprende 500 veces más que leyendo o con la teoría. Lo que uno aprende haciendo no se compara con lo que uno leyó o estudió. Entonces, cuando se les venga el miedo de que piense que es muy difícil emprender, yo les recomiendo que aprendan haciendo. Y el último miedo que yo tenía era que el riesgo de emprender es muy grande. Y vaya que sí es grande el riesgo de emprender, claro que es grande. No hay que minimizar que emprender tiene sus riesgos. Estadísticamente, si hoy se crearan 100 empresas, dentro de 3 años solo van a quedar vivas 10 empresas. Eso quiere decir que hay 90 empresas que quedaron por el camino. Es una cifra muy grande y todos la sabemos. Entonces, todos sabemos internamente de que el riesgo de emprender es muy grande. Pero ya vimos que hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar. Pero ahora yo les pregunto una cosa. Está bien, el riesgo de emprender es grande. Pero ¿no es grande también el riesgo de pasarse toda una vida trabajando en algo que no les guste? De ir desmotivados todos los días a trabajar, de no encontrar algo que realmente los apasione. Piensen si eso no es muy riesgoso también. ¿No les ha pasado que cuando ven una persona que ustedes ven que trabaja en algo que es vocacional para esa persona, como que emana un brillo, un aura, una energía positiva, y ustedes dicen, pucha, pero yo quiero eso para mí? Bueno, a mí me pasó. Entonces yo lo que les recomiendo es que en vez de quedarse sentados sin hacer nada, salgan y construyan esa vida para ustedes, porque nadie los va a hacer para ustedes, ¿no? Entonces, la siguiente vez que piensen que es muy difícil el riesgo de emprender, yo les digo que piensen que si no, el riesgo de no emprender no puede ser mayor. Bueno, entonces yo por suerte siempre tuve claro que yo no quería correr ese riesgo de no emprender, porque a largo plazo yo no me quería quedar con la intriga de si podía ser o no emprendedor. Entonces me decidí, tomé impulso y me largué por cuenta propia. Y tuve 6 o 7 proyectos en los cuales lamentablemente tuve que dejar por el camino porque me fueron las cosas mal. Pero aprendí un montón y de cada proyecto iba aprendiendo un poco más. Y por suerte, hoy puedo decir que tengo un emprendimiento que es la base de mi sustento económico. Y ojo que ese ingreso que yo hoy tengo del emprendimiento debe ser menos de la mitad del ingreso que yo tenía hace 4 años cuando dejé mi último trabajo como empleado. Pero ¿saben qué? No me importa. ¿Y por qué no me importa? Porque encontré una motivación para trabajar todos los días. Encontré trabajar en algo que me apasione. Encontré la manera de hacerme tiempo para hacer cosas que quería hacer siempre y que no tenía tiempo. Y lo más importante, encontré tiempo para estar con mi familia
y para poder disfrutar de la crianza de mis hijos de una manera que no hubiera soñado nunca. Entonces, hoy, en definitiva, soy 10 veces más feliz de que cuando solo tenía un ingreso mayor. Y lo que descubrí que eso no tiene precio, y no lo cambio por nada en el mundo. Para mí el éxito no se mide por quién tiene más o por quién gana más. El éxito yo lo mido por esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder crear y diseñar la vida que queremos vivir. Y de poder vivir el día a día como si fuera el último. Y poder vivirlo con ganas y con determinación. Porque al final de cuentas, como dicen por ahí, el camino es la recompensa. Muchas gracias. Bueno, la idea acá era generar reflexión, estamos hablando de proyectos y proyectos tienen que ver con el inicio, ¿no? Y el inicio probablemente es creatividad, pero la creatividad no vale si no se tangibiliza, ¿no? Y ahí aparece el tema de emprender como un elemento para la sociedad, para con la sociedad generar un beneficio que obviamente nosotros lo vamos a reflejar en términos monetarios, ¿no? Para cerrar esta parte, yo voy a sintetizar con esto, ¿no? Acá tengo el tiempo y acá tenemos flujos de caja simplemente. En el caso de un proyecto, vamos a empezar con 0, 1, 2, 3, pueden ser 4, 5. Es irrelevante el tema de la temporalidad, ¿no ve? La idea básica de una inversión es que en el a la primera parte es un desembolso de dinero. Entonces, imaginaremos 3.000. Posteriormente tenemos 1.500, bueno, 1.200 le pondremos, 1.000 a 1.400 y 700. Es irrelevante el tema de las cantidades porque eso está en función a las ventas, a los flujos en los que se va a incurrir, ¿no? Fundamentalmente. El otro elemento que manejamos es la tasa de descuento. Ahora, estos flujos asumen una anualidad, ¿no ves? Es decir, se están dando cada año, pero podrían darse cada mes, cada semestre. Sigue manteniéndose el concepto de tasa de descuento o tasa de interés para un intervalo de tiempo, ¿no? Que la tasa de descuento coincide con los flujos, en este caso, que se van a generar o se van a dar, ¿no? Para no tener dificultad. Un segundito, por favor. Ahora sí. Entonces, imaginaremos que la tasa de descuento es 10%, ¿no? Alguien me dirá, ¿por qué 10%? Porque bueno, 10 es un número que me agrada, que me gusta, pero podría ser más, podría ser menos. De hecho, les decía, ese es el elemento que posteriormente nosotros procuraremos definir, ¿no ve? Ahora, hay distintos indicadores, ¿no? Que los vamos a comentar. Por ejemplo, han visto el payback o el periodo de recuperación, se llama, ¿no ve? Voy a utilizar en el concepto un periodo de recuperación que no considera el valor tiempo del dinero. De manera sencillita, este indicador me dice si tú has invertido 3.000 y el primer año has recuperado 1.200, te resta por recuperar 1.800. El segundo año de los 1.800 has recuperado 1.000, te resta por recuperar 800. Como 800 es menos que 1.400, menos por menos más, entre este valor me da un cociente. En realidad acá sería 2 años, 2,57 años. Pero como eso no parece muy entendible, ¿qué hacemos? Ese cociente, esa proporción, en realidad la multiplicamos por 12. ¿Por qué por 12? Porque en un año existen 12 meses. Entonces, ya para generar el tema de registro, acá diríamos, vamos a recuperar la inversión en 2 años, así lo anotaríamos, ¿no es verdad? Con esa proporción de 0,85 se puede volver días multiplicándolo por 30, pero yo no me animaría a ir a ese nivel. Entonces diría por 2 años con, redondeando, 7 meses, ¿no?
Entonces, a efectos de registro, simplemente anotaría esto, 2,7, entendiendo que 7 es meses y 2 es años. Quizá después de ver esa partecita, bueno, el payback con descuento lo trabajaremos posteriormente. Ustedes ya han revisado el BAN, el valor actual neto. Quizá este es el indicador más importante. Ustedes han revisado la lectura y han visto el valor actual neto. En términos de trabajo, simplemente generamos una inserción de fórmula y habíamos entrado a esto. Estamos en finanzas. En finanzas, ¿qué decimos? ¿No? BNA. En BNA le colocamos aceptar, me dice la tasa. La tasa es 10%, estamos hablando de la tasa de descuento. Los valores los podemos insertar uno a uno, pero marcamos todos desde el año 1 hasta el año N. En el ejemplo tengo 4 años. Si hubiese más, los marcaríamos todos en este caso, ¿no ve? Y este es el valor actual. Si a eso le sumamos la inversión, nos da el BAN. El BAN se expresa en términos monetarios. En el ejemplo me dice que yo recupero mis 3.000 y la riqueza adicional que genero es 447,31. Finalmente, ¿no? La TIR. La TIR es la tasa interna de retorno, ¿no? Ya habíamos comentado esto, por eso van a trabajar ustedes, ya han visto el tema de la lectura, con eso van a aterrizar más el caso. Lo otro va a ser hasta aburrido porque, bueno, ya van a ver elementos que conocen, ¿no? Entonces, simplemente va a ser para focalizar algún elemento adicional. Entonces decimos, la TIR me está diciendo, ¿no? De insertar funciones. Seguramente acá debe estar la TIR, la tasa interna de retorno. Quizá las personas que están con su Excel en inglés, hay NPV en el caso del BAN y en el caso de la TIR IRE, Internal Return Rate, o tasa interna de retorno que están viendo ahí, ¿no? Me dice valores. Los valores los anotamos todos desde el año o desde la inversión, perdón, hasta el último año. Y le damos dos decimales para mostrar. Entonces me dice la TIR es del 17,07. El BAN es positivo, adelante con el proyecto. La TIR es mayor que 10, ¿no? Mayor que la tasa de descuento. Entonces, adelante con el indicador, ¿no ve? Entonces, ese es el componente con el que trabajamos. No sé si alguno tuviese alguna duda o consulta. Bueno, entiendo que todos han revisado su lectura. Lo que les he comentado es muy básico. Eh, Quizá para completar mi presentación, yo diría esto, ¿no? Podemos anotar el IR, podemos anotar las medidas contables, pero nosotros vamos a trabajar las medidas financieras, ¿no? Eso como comentario. En el caso del IR, valor neto actual, es lo mismo que el BAN, ¿no? Me dice la tasa, y está la tasa, me dice los valores, es del año 1 hasta el año N, y en el caso del BAN es más la inversión, en el caso de la IR es entre la inversión. Pero como dice entre la inversión está en negativo, menos por menos más, ¿no? Simplemente ahí el signo lo estoy corrigiendo. Hemos dicho dos decimales para generar el registro y 1,15 sería el valor que anotaría. Por cada peso invertido, este proyecto genera 1,15. El otro elemento que quisiera tomar en cuenta es esto, ¿no ve? En el caso del BAN es 447,31, ¿no? Yo anotaría eso, ahora sí lo he tenido el cuidado con las disculpas de lo anterior en la plataforma generar el trabajo de manera adecuada y en algún caso van a tener dificultades en ingresar porcentaje. Si tuviesen eso entre 100, este sería el valor, ¿no ve? Eh, Ahora sí. Eh, bueno, en este caso 0,1707. En el primer caso, un segundito, por favor, ahora sí. En el primer caso está en porcentaje.
Esto está en tanto por 1, pero ambos son lo mismo. Es decir, si esto lo multiplico por 100, voy a llegar a 1707. Y si lo divido entre 100, yo lo he dividido entre 1000. En realidad, por eso me daba un cero más, o dos ceros más, ¿no? Porque esto ya está en porcentaje. Pero en la expresión, quizá acá vamos a notarlo mejor, por 100. Me da 17,7, obviamente por 100, ¿no ve? Entonces, cualquiera de los dos se puede anotar, ¿no ve? En porcentaje o en tanto por 1. Este es en valores numéricos y en el ejemplo, esto es 2 años, 7 meses, ¿no? Acá tenemos el índice de rentabilidad con 0,15. Trabajaremos o mostramos dos decimales, pero trabajamos con todos los posibles, es el 11. ¿Alguna duda o consulta antes de ir a su taller? Y 30 se habilita, bueno, les va a dar la señalización en términos de tiempo, de avance, etcétera, de manera individual, y esta vez solo preferenciamos resultado, ¿no? Por eso les he citado acá en el ejemplo los componentes que pueden anotar o que pueden citar, ¿no? Dice una consulta. En cuestión Adelante. del tiempo, perdón, dice en cuestión del tiempo directamente, como decimal vas a manejar los 7 meses o dos Claro, punto exacto. siete. Exacto. Esto estamos entendiendo como 2 años, 7 meses, por eso lo hemos expresado. Ah, ya, sí, eso me estaba un poco confundido, porque si 2.7 significa otra cosa, digamos, si manejáramos en años, ¿no ve? Sí, no, 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 lo estamos entendiendo, ¿no? Nosotros, este es el resultado. De hecho, usted esto debería notar, pero como la plataforma restringe el tema o cualitativo o otros caracteres solo numéricos acepta, entonces este es el carácter, ¿no? ¿Ve? Que va a admitir. Esto, en algún caso he visto que se aplica, pero si tiene dificultad no se complique, ¿no ve? 2 años, 7 meses es igual a 2,7. ¿No ve? Está bien, Alicia, gracias. No, ¿por qué, Mike? Juan, Licenciado, buenas tardes. Jimena, Eh, sí, en el caso de la tira, licenciado, lo mismo. Ya no, en nuevamente, ¿no ve? porcentaje. Si no aceptase porcentaje, van a ver, porque ustedes luego lo vamos a descargar. En algún caso va a aceptar 17,07%, ese es el valor exacto. Pero otra manera de expresar esto es en tanto por 1, y en este caso probablemente así incluso va a registrar, ¿no? Para con la consulta. 0,1707, pero en este caso acá está en tanto por 1, acá está en porcentaje, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no ve? Si esto multiplico por 100, tengo 1707, y si lo divido entre 100, tengo 1707. ¿No? ¿Alguna otra duda o consulta? Tienen 7 minutos exactamente antes de que se aperture. Bueno, ahí es más restringido, ¿no ve? Por 7 minutitos vayan a tomar alguito y ya organizarse. Pueden trabajar en Excel, en calculadores, o ya depende de ustedes. En este caso ya no vemos el procedimiento, lamentablemente, sino solo los resultados como comentario. Y con ustedes lo voy a jalar después de generar la presentación. Y mañana, hasta este punto, estaríamos dando en función a todo lo avanzado nuestra evaluación parcial en nuestro horario como habíamos quedado, ¿no? 6 minutitos entonces para que ahí se olvide un rato y tenga listo el área de trabajo para poder generar el proceso. Nos encontramos a las 15:00. Éxitos, ¿no?